Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y hoy es un día muy especial para Espiritualidad Tomando Tierra. Todos los días son especiales porque, aparte de porque Teresa, que hace tiempo que no nos veíamos, mi hermano Juan del Alma, que también hace tiempo que no nos vemos, pero no hace falta que nos veamos. Y Ramón, creo que es la primera vez que estás con nosotros. Y Antonio, por supuesto. Pero hoy es un día especial porque una de las almas, de los seres humanos que a mí me ha enseñado a amar desde el corazón, ha partido, ¿no? Y ha partido desde esa parte que la tenemos aquí, ¿no? A Belén Iniesta. Ha partido con su luz, con su sonrisa, con esa energía del amor tan maravillosa que ha compartido con todos nosotros y que efectivamente nos ha enseñado, yo creo que a todos, nos ha enseñado el poder amar desde ese amor incondicional, ¿no? Desde ese amor incondicional que nos enseña que además de la enfermedad, además de las situaciones, además de las distintas vivencias que todos tenemos en la vida, el ser una luchadora, en creer en uno mismo, en creer en la energía crística, el creer en el mundo espiritual y en creer sobre todo en el amor que se comparte, yo creo que es una gran lección que queda en nosotros, pues como un legado, ¿no? Y el legado sencillamente es un recordatorio, Belén, de que gracias por enseñarnos a amar así sin más. Sabemos que estés donde estés, seguirás siendo luz, porque la sonrisa y el gran amor que has compartido con nosotros permanecerá con la eternidad del alma que tú eres. Así que muchas gracias, querida Belén. Y hoy, pues mira, vamos a hablar de la paz, ¿no? Y vamos a hablar de la paz mental, ¿no? Y seguramente ahora esta noche lo desarrollaremos, que hablaremos, que llega un momento en que cuando se siente la paz interior, como por ejemplo Belén ha compartido con nosotros, o como muchos de nosotros vamos consiguiendo con esa toma de conciencia que antes hablábamos en la trastienda, con Ramón, con Teresa, con Antonio, con Juan, pues cuando uno siente esa paz interior, yo creo que ya es paz mental, paz emocional, paz física, paz espiritual, es paz sin más, ¿no? Pero Teresa, tú como profesional y como psicóloga y como terapeuta, esa paz mental de la que hoy vamos a hablar y a desarrollar, eh, empieza por la parte física, empieza por la parte mental, empieza por la parte emocional. ¿Por dónde deberíamos de empezar a trabajar para tener esa paz mental? Date el micro, que os he quitado el micro para que las personas que entren directamente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Un abrazo, Antonio, y otro para ti, Juan Latorre y también Juan Cayuela. Y Ramón, encantada de conocerte en este momento, más físicamente, que te conozco de veras. A ver, ¿por dónde tenemos que empezar? Se supone que si estamos en este mundo, por lo primero que empezamos es por alimentar el físico cuando nacemos, es decir, alimentar con oxígeno, con agua, con leche, hay sonidos y, y entonces para poder tener paz hay muchas maneras, pero una de las más importantes es poder empezar a activar nuestro sistema psíquico porque nuestro sistema espiritual o álmico supuestamente ya está activado antes de la concepción. Entonces, para que nosotros seamos conscientes de esa paz, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, ocuparnos de la encarnación de nuestro cuerpo físico y psíquico.
través de música, sonidos, a través de la paz del contacto con la madre y el padre y, por supuesto, a través de los sistemas de la alimentación. Esto es la primera paz más importante que recibe el ser humano, que ya la tiene antes de haber nacido, o sea, antes de ya en el desarrollo fetal, pero vamos a plantearnos lo importante que es cuando se supone que eres más consciente, que es el momento que has nacido. Pues desde ese punto de vista empezamos por lo físico y lo psíquico para que el bebé esté en el mejor estado de los estados de este plano, que se entiende en el que estamos. Pues, por lo menos es en el que yo más puedo hablar, no mucho, pero es el que más conozco. Muchas gracias, querida Teresa. Querido hermano Juan, con ese entusiasmo que tú transmites, ese entusiasmo sale desde la paz, sale desde esa generosidad interior, por ejemplo, que tú tienes y transmites día a día, que te escuchamos. Date el micro cuando puedas. Date el micro, Juan. Ya. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, Antonio, y a ti por el programa, como siempre, saludar a Ramón, que no lo conocía, encantado Ramón, y sobre todo a Tere. Es un placer escucharte siempre, Tere, de verdad, aprendo mucho y creo que gracias por estar en mi vida. Mira, para mí es muy importante primero comprender, ¿no? Primero comprender, primero ese trabajo de comprensión. Yo creo que cuando somos más niños, cuando somos más adolescentes, más jóvenes, claro, no, ni siquiera pensamos en esa paz, ¿no? Yo creo que a partir de que uno va cumpliendo años, a partir de que uno empezamos a sentir y a ver lo importante que es, empezamos a comprender la importancia de la paz en nuestra vida. Hay muchísimo ruido fuera porque hay muchísimo ruido dentro y eso nos aleja de la paz. Y para mí, cuando se habla de la felicidad, cuando se habla de la plenitud, tendremos que hablar más de la paz, de esa paz que es interna para poder llevarlo al exterior. Creo que es importante. Y efectivamente, yo creo de que cuando uno empieza a ocuparse de uno, cuando uno empieza a mirarse más, a conocerse más, a trabajarse más, a amarse más, uno empieza a distinguir la paz desde otro punto de vista. Ya lo que opinan los demás de la paz es importante para esas personas. Para mí es muy importante conectar con la paz de la naturaleza, con esa paz del origen. Cuando hago ejercicio, ¿no? Yo recomiendo a las personas un ejercicio para conectar con lo que decía Tere, me gusta mucho, para conectar, ¿no? con ese útero de la madre, ¿no? Hay un ejercicio que yo recomiendo para sentir una paz diferente. Muchísima gente que ahora lo está haciendo en los talleres lo entiende, y es ponerse boca abajo en el mar o incluso en una piscina o en un lago con unas gafas de buceo y un snorkel, ponerse una especie de churro de las manos y las pies, cerrar los ojos y visualizar o pensar que estás en el útero de tu madre, pensar que estás en esa bolsa de líquido amniótico. Son 5 minutos, 10 minutos. La sensación es, de verdad, llega un momento donde te fundes en el mar, te fundes en el agua. Y como estamos formados de agua, en un 60-70%, la sensación es, de verdad, deliciosa. Qué bueno, pues efectivamente, yo creo que si recordáramos ese momento que hemos estado en el interior de nuestra madre, la mayoría de las personas, estamos generalizando, estábamos como ahí tranquilos, en paz, seguramente, sobre todo, hasta inclusive a veces escuchando música, ¿no? Qué bueno. Querido Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y iniciar esta nueva andadura. La vibración nuestra, yo seguramente te habrán dicho más de una vez, por lo menos es lo que yo he sentido, que tu propia vibración de tu voz, de tu ser, de tu presencia, produce paz. Esa paz que nosotros podemos producir en momentos determinados como consecuencia de nuestro estado de equilibrio, nuestro estado de coherencia, nuestro estado interior.
Sí, evidentemente. En primer lugar, agradecer la invitación y es un placer, es la primera vez que estoy en Espiritualidad tomando tierra. Encantado, Teresa, Juan, Antonio. A ti, Juan, es un placer el compartir y, como hemos dicho, entre bambalinas es más que necesario darle profundidad, dar voz, aunque nos pensemos muy poquitos, pues hay que poner un poquito a ese amor que tenemos todos para avanzar hacia adelante. Y lo que comentaba, sí, evidentemente, la paz. Yo hice ingeniería industrial, ¿no? Y mi condición de ciencias, pues me gusta para poder explicar muchísimas cosas que ya los antiguos, la ciencia lo valida, simplemente la física cuántica más pionera, más vanguardista, lo que está validando es algo que los antiguos ya sabían, ya decían. Es decir, no solo hace falta que leas un poquito de historia muy por encima, no hace falta profundizar tampoco, los que estamos aquí, los que nos están viendo, seguramente hemos profundizado un poquito. Pero es curioso porque evidentemente que la ciencia, John Wheeler, uno de los mejores físicos teóricos que ha existido, decía que algo no existe hasta que hay un observador y lo mira. ¿Vale? ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que cuando tú coges la palabra paz, y lo que decías tú cuando sientes paz, generas paz. Porque es un principio físico, todo está hecho de materia. Todo es ondas y frecuencia. ¿Vale? Tesla decía, si quieres entender el universo, piensa en energía, vibración y ondas. Es básico. Entonces, ¿qué sucede? Que el problema, y yo lo veo desde cuando yo miro hacia detrás, y seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? Nos han educado en una base, en una falsa paz. Es decir, la paz nos han dicho de tú no hagas nada. Te vas al monte, ¿no? Aquí estamos al lado del Pirineo catalán, pues te vas allí, te coges una casa o te vas al Tíbet y no hagas nada. Y es mentira. Y esto creo que es más que claro. Es decir, cuando te vas a la paz etimológica del latín, que es pax, te dice que es pacto. Entonces, el pacto, normalmente se hace un pacto, es cuando hay dos personas, viene de aquella época, de cuando había una guerra, ¿no? Entonces, claro, cuando hay guerra, para entrar en paz, pues se cierra un pacto. Y es curioso porque la física nos dice que es todo polar. El Hermes Trismegisto, ¿no? Que hablábamos antes, nos lo dice también. Vivimos en un universo polar y dual. Entonces, la guerra y la paz es lo mismo con otra frecuencia, está polarizado. Entonces, ¿por qué nos dicen que no hay que ser activos con la paz? Al contrario, hay que ser más activos que nunca. Entonces, el ser activos con la paz es cuando, vuelvo a lo que tú me decías, que es tú cuando sientes, emites. Y esto vi una científica en Estados Unidos que miraba la vibración de la gente, de todo tipología de gente, a nivel cultural, a nivel espiritual, yogis, gente que no creía en nada, materialista totalmente. Y en función de su nivel de conciencia espiritual, los picos por segundo eran salvajemente. Podías llegar de 0 a 200, de 200 a 1000, hasta llegar a picos increíbles. Entonces, tú creas, si tú eres paz, como decíamos, tú generas esa paz. Lo que pasa, y con esto acabo y os doy paso, es lo que nos decían muchas veces los antiguos. En la escuela pitagórica, y esto es lo que por desgracia no nos enseñan en el cole, nos decía Pitágoras y se enseñaba que el ser humano no estará en paz hasta que esté en paz primero con sus hermanos menores, que son los animales, y esté en paz con el resto de los reinos del planeta. Esto sí que significa que si tú generas dolor, no solo hace falta ver las barbaridades que se hacen con los animales, con granjas y demás, vas a estar ahí. Una anécdota, y os prometo que ya acabo, con mis hijos. Es decir, nosotros nos han puesto casualmente en el bloque donde vivimos una planta. Pues cada día que llevo a los críos al cole, yo les digo a mis dos niños pequeños de 8 y 4 años, los educo en la paz, en el respeto a la planta. Hay que decirle buenos días, que la quieres.
la acaricias y nos vamos al cole. Y cuando vienes igual. Y Antoni, mi hijo pequeñito, me dijo, tiene 8 años, digo, pero papá, que es que me voy al catalán, disculpa. Digo, papá, digo que, ¿cómo puede ser? Pues, si es una planta. Y yo le dije, no, es un ser vivo y hay que tratarlo con amor. Entonces, esa educación que nosotros la hemos tenido que recordar, porque no nos la dieron, es la sabiduría antigua que sabemos todos y la que sentimos en nuestro corazón. Y desde ahí, Juan, es lo que dices tú, emites y la gente lo ve. Tenemos que recuperarlo, así es. Teresa, tal vez para conseguir esa paz tendríamos que tener una reconciliación con nosotros mismos. Sí, es básico, me parece fenomenal y además va muy al hilo de lo que estaba diciendo Ramón y Juan. La paz está siempre ahí, somos nosotros los que nos alejamos o nos acercamos a la paz. Entonces, efectivamente, es una reconciliación más con nuestro ser, porque la paz está continuamente emitiendo esas ondas de vibración que decía antes también Juan. Es como el sol. Yo no me tengo que reconciliar con el sol, tendré que reconciliarme con mi ser si quiero ver el sol, porque el sol está todos los días con sus rayos. Entonces, sí es una toma de conciencia con el ser interior para que inmediatamente se desarrollan muchos activos positivos de crecimiento, de frecuencia de alto nivel, por supuesto de la paz, porque todo lo que es de alto nivel es de alta frecuencia, es positivo, es sanador y efectivamente, bueno, ya otros grandes maestros, aparte de lo que han... Estoy totalmente de acuerdo con todo el planteamiento de Juan y de Ramón, pero bueno, como también lo trabajaba Serapis Bey y otros, el tema de la paz no es algo que está externo a nosotros, está inherente en nuestro ser, es el trabajo de despertar, el trabajo de reencontrarnos, porque en el momento que te reencuentras en el proceso que necesites, porque hay personas que necesitan un proceso de X años, otros años luz, otro es más instantáneo, depende del tiempo, pero sí, desde luego, eso sí es esencial que en el reencuentro, en esa conversación, en ese diálogo interno con el ser, hay una comunicación con la luz divina y con la paz divina. Y por supuesto, con todo ese eje mente, psique y soma, que no olvidemos que el soma o cuerpo es la materialización de toda esa paz, porque solamente observando el cuerpo, fijaros qué armonía tenemos en el sistema neurológico, también el sistema psíquico tiene una gran armonía. No estamos hablando de la patología, sino la armonía que tiene para que podamos dormir, la armonía que tiene para que no recordemos y podamos sobrevivir en el aquí y ahora y podamos funcionar de una manera práctica. Toda la función del sistema simbólico que tenemos para el aprendizaje del lenguaje, para el desarrollo espacio-tiempo, la memoria, el hecho de estar aquí ahora, los 4 reunidos, aunque hay muchas más personas, pero yo estos 4 que veo, y a mí que me percibo dentro de todas nuestras dualidades, pero bueno, vamos a decir que somos 4 multiplicados por n infinitos, todo esto funciona con una gran armonía que si se ve con esa paz, o por lo menos si lo podemos ver con la generosidad de comprenderlo, el mundo psíquico tiene una gran armonía y el mundo físico igual. Lo que pasa es que enfermamos cuando no seguimos esa armonía. Pero efectivamente el reencuentro con la paz no es, sino ese reencuentro con uno mismo y acto seguido casi en automático se ven los rayos de la paz, los rayos del sol. Sí, claro. Qué bien. Querido Juan, una de las cosas para no dejarnos llevar por el ruido ese que nos rodea, tal vez sea amarnos a nosotros mismos con fortaleza y serenidad. Bueno, para mí va todavía mucho más allá, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos que estamos en este planeta, en base a lo que yo he aprendido en tantas formaciones, en tanto trabajo, pero sobre todo, ¿no?, en mi formación en la isla de Pascua, que para mí es a nivel energético ha sido lo más poderoso que he hecho en mi vida, y mira que he estado en muchísimos lugares. Yo creo que nosotros
tenemos una parte, por lo menos de la forma que yo lo he aprendido y siento, mental, física, emocional, espiritual. Para encontrar la paz energética necesitamos equilibrar las 4 partes. Es como si fuera una mesa que le quitas una pata y la mesa va a flojear. La parte mental es importantísima, como decíamos, para encontrar paz, pero es que la parte física también, y es que la parte emocional también, y la parte espiritual. Para mí es importante comprender eso. Si yo comprendo eso, voy a pasar al origen. Y el origen es, nosotros trabajamos 3 niveles de conciencia. La subconsciencia, que es desde que eres fecundado y antes hasta los 9 años, la inconsciencia de los 9 a los 21 y la conciencia a partir de los 21. Es importante ir a esa primera parte. Muchísimos niños que están siempre tan alterados, tendríamos que ir allí, habría que ver qué está sucediendo. Todos nosotros tenemos unos bloqueos energéticos, todos nosotros, que vienen de padre, madre, abuelo, bisabuelo, esa programación que tenemos. Esa programación en ocasiones altera. Nosotros no sabemos qué está sucediendo, pero sin embargo no podemos detenernos y hacemos cosas que en ocasiones nos producen guerras, conflictos con nosotros. Para empezar a ocuparnos de la paz real, de esa paz real, nosotros tenemos que ir al principio, al origen. Al origen. Nosotros trabajamos cómo funciona la energía, cómo estamos vibrando en un plano. Y a partir de ahí empezar ese cambio. Una pregunta que yo hago siempre a las personas que empezamos a trabajar, y es muy sencilla, empezamos, ¿padre ausente o presente emocionalmente y físicamente? Madre presente o ausente física y emocionalmente. A partir de ahí tenemos todo lo que te pregunta y sería mucho más fácil darnos cuenta dónde tenemos pequeños bloqueos, dónde tenemos pequeños conflictos y cómo solucionarlos. La mente es muy poderosa y lo quiere controlar todo. Conforme más complejo es todo, más poder tiene. Sin embargo, la vida es muy sencilla. Generamos de 6.000 a 60.000 pensamientos diarios. Los últimos estudios científicos hablan que solamente entre el 17 al 27% nos dan paz. Solamente entre un 17 y un 27%. El resto son bucles repetitivos. Y sin embargo, estamos siempre en esos bucles. No somos capaces de encontrar paz. Como bien decía Ramón, que me ha encantado cuando ha comentado lo de su hijo, imagínate a un niño, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con niños de 4 años y hacemos que conecte con la voz, que le diga, es un ser vivo. O sea, imagínate cuando yo hago que los padres y las madres le hablen al oído a los niños como una forma de deberes y le digan, te amo muchísimo, eres maravilloso, y están reforzando su energía. Y los niños se lo hacen al padre y a la madre. Necesitamos volver a esa paz interior. Pero de verdad, esa paz interior únicamente vamos a hacerlo cuando hacemos una desprogramación, eliminamos unas creencias que tenemos y sanamos, liberamos bloqueos energéticos que tenemos. Si no, eso constantemente va a volver a venir. Hay adicciones, un montón de historias. Esa es mi opinión. Y creencias que como no las razonemos y las eliminemos, entre comillas, de la vida, vuelven, ¿no? Así es. Sí, para mí es evidente, es muy evidente. Tenemos un montón de creencias, la mayoría heredadas de familia, antepasado, cuando hacemos los trabajos de transgeneracional. El otro día en un grupo dentro de la piscina, en el agua, conectando con el agua suya, decían, madre mía, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Para mí, ¿no? En base a todo lo que yo he estado estudiando, esta forma, es mucho más sencillo, pero lo hacemos muy complejo, muy, muy, muy complejo. En ocasiones nos alejamos de la paz y nos alejamos con tantos estímulos externos que tenemos, ¿no? La mayoría de personas, cuando hacemos la gestión consciente del tiempo y vemos el tiempo que dedica, tenemos un tiempo básico, un tiempo importante, un tiempo prioritario y un tiempo opcional. Los últimos estudios hablan que los chicos y chicas de 12 a 23, 24 años le están dedicando de 40 a 42 horas a la semana a la televisión, a las redes sociales, al móvil. Si tenemos 168 horas, imagínate lo que queda. Si dormimos entre 42 a 56 horas, imagina lo que queda para conectar con la paz. Es complicado. Es complicado, complicado. Ramón, bueno, yo una de las cosas que aprendí hace mucho tiempo con respecto a la naturaleza es que el agua o el mar, cuando llega a tierra, crea iones negativos, que es energía positiva para nosotros,
Y también los árboles cuando se mueven o las plantas cuando se mueven también crean iones negativos, que es energía positiva para nosotros. Deberíamos de conectar mucho más con la naturaleza, porque yo recuerdo que dentro de esta situación que hemos vivido, que todavía estamos viviendo, pero parece ser que ya se está relajando un poco más, cuando nos encerraron en casa y en un momento determinado nos dijeron que podíamos ya salir a la calle, los montes y las playas estaban llenas de gente. Tal vez no seamos conscientes que necesitamos para tener esa paz, ese contacto con la naturaleza. Cierto, cierto, Juan. Es decir, yo creo que los que estamos aquí y los que nos oyen o nos verán en diferido, tenemos esta conexión o al menos sentimos esta conexión. Claro, el problema es, el otro día hablaba con un muy buen amigo mío que es doctor en psicología y está en temas de educación y demás, y él me comentaba, hemos perdido el sistema, lo que nos ha intentado hacer, lo que tú dices, aislar a la gente, es perder la cooperación. El ser humano necesita cooperar, necesitamos tocar. Somos personas de contacto, es decir, yo si no le doy un abrazo a la gente, no le doy un beso, es que necesito expresar la divinidad. Lo mismo que yo, mucha gente. ¿El problema cuál es? El problema solo es uno, que nos han enseñado que está todo separado. Es decir, no, pues el Juan es Juan, Teresa es Teresa, Antonio, yo soy Ramón y ¿yo qué voy a hacer? Pues si yo estoy bien, pues bueno, ando yo caliente, ¿no? Estas cosas bárbaras que decían, ¿no? Y Teresa ha dicho una cosa importante, que lo ha comentado, es yo me siento, y hay muchísimos Ns, millones infinitos. ¿Qué sucede? Que cuando ¿cómo va a tener alguien paz si está todo el día pensando con miedo cuando se vaya al otro barrio? Pero como se va al otro barrio y ya no hay nada más, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues puedo machacar a los animales, que voy a ir yo, volviendo al tema de mi hijo, por ejemplo, cuando vamos a un bosque que hay aquí cerquita, nosotros le pedimos permiso al bosque y nos abrazamos a un árbol y le decimos que les queremos. Y si quiere coger un tronco o una ramita para llevarse a la casa, tiene que pedir permiso. Pedimos permiso de corazón al bosque si no lo podemos. Yo se lo digo, claro que nos va a decir que sí, porque nos quiere. Entonces, claro, el problema es que cuando tú se lo dices esto a la gente, que estamos todos conectados, la gente de entrada ya, nosotros no, porque gracias a Dios nos han dicho de todo, pues pasa nada, ¿no? Ya estamos en una familia. Pero yo cuando se lo explico a la gente, aprovecho la parte de la ciencia, porque por lo que sea, la gente a la ciencia se la cree. Es decir, y como Ramón estudió tal y es cual y todo lo que tú quieras, pues la ciencia, tú le puedes decir a cualquier, si Ramón en vez de ser pues de la profesión que soy, fuera un perro flauta con un perro y una flauta, pues diría que estoy tarado. Pero es curioso, porque, y no lo dice el Ramón, es decir, tú te vas a internet y puedes coger el experimento de Einstein, que no es cualquiera, Podolsky y Rosen, que es el quantum entanglement. En inglés es el entrelazamiento cuántico. La ciencia, la física nos dice que cualquier partícula que ha estado junta alguna vez está junta de por vida, siempre. ¿Vale? Si nosotros venimos del Big Bang, o yo me como una manzana y esta manzana me la ha regalado un árbol y este árbol se plantó y está en contacto con la Tierra y esta Tierra está en contacto con el universo. Todo está conectado. Entonces, cuando tú le dices algo a esto, y os decía el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, que ellos decían que esto, de Spooky Effect, que decía, el efecto espeluznante. Es decir, esto no puede ser, esto es mentira. Y salió que sí. Tú puedes coger una partícula aquí y una partícula en el otro lado del universo, y si la pintas de verde, esta se pinta de verde al mismo momento. Entonces, la conexión con lo que decías tú, la conexión con la naturaleza es básico, pero más que básico. ¿Por qué? Porque todos los iones que va generando la naturaleza, el agua en movimiento,
la célula, como todo lo que llevamos, esto es sintético y está polarizado al revés, digamos, no quiero mal pensar, no para nuestro bien, ¿qué hace la célula? Empieza a generar iones al revés para contrarrestar esta polaridad que tiene. Y eso nos hace envejecer. Por eso cuando tú te vas, o los japoneses ponen máquinas para generar iones, buenos para nosotros, negativos. ¿Por qué? Porque la célula, tu cuerpo físico se relaja. Dice, hostia, menos mal que venía a un sitio que no me va bien. Ya me relajo. Pero esto no lo digo yo el Ramón, o Teresa, o Juan, o Antonio, o los chipifláuticos de los espirituales, esto que nos pueden decir. Esto lo dice la ciencia. Entonces, cuando tú te vas a esto y amas a todos los seres vivientes y sabes que están en contacto con ellos, ya está. Ya hemos acabado, es decir, no puedes tenerle miedo ni a que te vayas al otro barrio, como decía Teresa, hay muchísimas Teresas. Ahora nosotros vemos y compartimos con suerte con Teresa, pero puede ser Teresa, Pedro, Mike en Estados Unidos. Entonces es curioso porque me gusta sacar a colación, y con esto acabo y doy paso a los compañeros, los Hopis, que yo cuando digo esta anécdota, le digo a la gente que comparto, mis amigos, eran esos indios del norte de Estados Unidos que fumaban pipa y estaban flipados, ellos ya decían que la diosa araña tejió el universo donde todo estaba conectado. Pero a mano de Dios, entonces, ¿por qué yo tengo que ir a talar un árbol? Porque me molesta, porque al contrario. Y al revés, es el reino vegetal y el animal, el amor que nos tienen es tal que no nos reprochan nada. Es que para de revolucharlo, Juan, con las barbaridades que le hacemos. O sea, evidentemente que hay que ir a conectarnos. Evidentemente. Efectivamente. Teresa, y otra de las formas también, aparte de esa conexión con la naturaleza maravillosa, para tener esa paz interior o esa fortaleza vital interior, ¿tendríamos que recuperar el poder? El poder sí, pero el poder de querer existir, no el poder, obviamente se entiende, no del poder de la prepotencia, ¿no? Estoy hablando del poder interior, porque la mayoría de las veces vivimos con respecto a lo que los demás piensan, lo que los demás dicen, lo que se tiene que hacer, lo que no. Tal vez ese estrés que se produce cuando yo estoy pendiente de todo el mundo, excepto de mí mismo, recuperar ese poder desde esa serenidad o conectando con nuestra divinidad, es también otro de los caminos para tener esa paz. Obviamente, tú ya lo has dicho, desocuparnos de lo que los demás dirán. Lo que pasa es que no es tan fácil. Es muy bonito decirlo, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hay personas que confunden o tienen el malentendido o quieren creerlo así, por la razón que sea, que si recuperan ese poder, corre el riesgo de quedarse solos y aislados. Entonces no tienen esa concepción de todo ese uno, toda esa araña tejida que decía Ramón. Entonces, esto ya empieza desde la educación infantil. No quiere decir que no nos podamos reeducar y renacer, pero es muy importante que desde pequeños el padre, la madre, inclusive todas las personas de autoridad, ¿no? Digo autoridad, no autoritarismo, ¿no? Entendiendo los niños ven a los padres y ven a los adultos, a los profesores y a cualquier otro familiar como la autoridad que me protege y la autoridad que me da un ejemplo, la autoridad que hace una resonancia interna para que yo pueda crecer. E inclusive para recuperar ese poder el niño tiene que conectar con que está deseado. El niño o la niña están deseados, es decir, estaríamos en ese proceso de investimento. Entonces, para poder conectar con esa paz, con ese poder, es ese poder que el padre o la madre puede otorgar al niño como el deseo de que exista, el amor porque exista. Y luego ya él se tiene que ocupar de eso que recibe en hacer su trabajo en cuanto a descubrir
esa misión de vida, ¿no? Que ya lo hablaréis mucho más en el nuevo congreso que tenéis ahora en Alicante tan interesante sobre misión de vida, ¿no? Pero ese poder viene mucho desde ese amor y ese investimento de deseo que recibe el niño desde la figura del padre, de la madre, de los abuelos, y que el niño puede ver que hay una autoridad que le protege y que le enseña un camino. Es muy importante no solamente la palabra que el padre dice, sino la vibración con el que el padre le dice. El niño pueda también tener claro que forma parte de esa unidad. No es que sea un ser inferior, es que ese niño está en el proceso de ser niño. Luego estará en el proceso de ser adulto. Previamente ha venido de otro proceso y viene de otras eras y viene de otros orígenes estelares. Pero aquí y ahora le toca hacer un desarrollo psíquico, y ese desarrollo psíquico efectivamente viene desde la escucha y desde sentir la paz y el amor por haber nacido. Y a partir de ahí es cuando el niño sí puede desprenderse, el niño, la persona, quien sea, la niña, pues la persona en sí puede desprenderse de no estar tan sometido a lo que los demás quieran o digan de él. Pero mientras que no tenga claro si es un ser amado y si él se puede autoamar, no va a desprenderse tan fácilmente y va a entender ese desprendimiento como que a lo mejor me quedo solo y aislado. Entonces, por si las moscas, aunque sea muy pesado esto de tener que estar en función de los demás, muchas personas se refugian en este mecanismo de defensa tan engañoso, tan falso, que genera la neurosis y la desidentización. Sí, con lo cual al final estar tan pendientes de lo que nos rodea nos hace perder esa paz. Nos hace perder esa paz, pero también es muy importante que le podamos transmitir que no la va a perder, que puedes empezar el camino de escucharte, el camino de considerarte, el camino de amarte y el camino de ver que lo que tú haces es valioso y tú estás aquí teniendo que transmitir cosas valiosas para todos. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor precisamente no solo, es decir, va a estar conectado, pero no desde ese vínculo patológico y tóxico, sino va a estar conectado desde esa unidad en la que todos nos intercomunicamos para poder existir. Bueno, gracias. Juan, hermano, otra de las cosas para tener esa paz personal y no darle tantas vueltas a la cabeza sería perdonarnos el pasado. Bueno, yo creo que el amor es la solución a todos los problemas del mundo. Para mí esa es la clave. Como bien comentaba antes Ramón, a mí me enseñaron que cuando alguien nace, todos nacemos un poco, que cuando alguien muere, todos morimos un poco, cuando alguien enferma, todos enfermamos un poco, cuando alguien ama, todos amamos un poco. Estamos mucho más conectados de lo que pensamos. Simplemente la mente es la que busca las diferencias. Para mí el perdón es un don. Es el don o uno de los dones más extraordinarios que existe. Dentro del trabajo filosófico, una de las leyes es el que ama no juzga. Por lo tanto, si no juzga, ama. Y si ama, no hay lugar al perdón. El perdón todavía vuelve a ser un tema del ego, un tema de la mente. Significa de que yo tengo razón. Hay tantas verdades como respiraciones hay en el mundo, me enseñaron. Para mí es muy importante conectar con esa paz mental. La clave de la paz, del resto de la paz, siempre digo que comienza en la mente. La mente va a ser la que va a determinar tu vida. No podemos evitar que lleguen los pensamientos. Nadie puede evitar que lleguen los pensamientos, pero sí tenemos el gran superpoder de transformarlos. Creando un estrenamiento. Nosotros creamos un estrenamiento personal bioconsciente. Hacemos que las personas dentro de bioconsciencia crean su propio estrenamiento. Cada persona tiene que crear su propio estrenamiento. Exactamente igual que si quieres ponerte a dieta o tocar la guitarra o aprender inglés, o tienes que estrenarte. Necesitamos. En La Paz sucede exactamente igual. Los modelos educativos, para mí, personalmente, no son los correctos. Y esa es mi opinión. Necesitamos volver a encontrar el origen, vuelvo a repetir.
¿El perdón es importante? Claro que sí, pero todavía hay más. Se habla mucho de las distintas emociones, emociones primarias, secundarias. Nosotros solamente trabajamos con una emoción, que es el amor. El resto es ausencia de todo, ira, todo. Y el resto es cercano al amor. La paz. Vas a empezar a conectar con la auténtica paz. Primero, cuando te pares, como dicen en la isla, para, respira, observa y hazte la pregunta, ¿qué haría el amor en esta situación? Cuando alguien tenga un momento duro, momento de tomar decisiones, lo primero que nos dicen, párate, si es posible en la naturaleza. Respira profundamente, si es posible un mínimo de 7 veces. Observa, y observar es no juzgar, no acusar, no condenar, ni siquiera defender, solamente observa. Y hazte la pregunta, ¿qué haría el amor en esta situación? Si la solución, mira lo que dicen los maestros, si la solución te da paz, es el camino. Y si no te da paz, vuelve al principio. Si te da paz, siente, integra y vive. Porque la paz es el camino. Todo lo que tú hagas en la vida que no te dé paz te está alejando del camino y te está mostrando. Si es que nosotros queremos saber más que la vida. El ser humano, llevamos 300.000 años sobre este planeta, pero la vida en la Tierra lleva 3.800 millones de años y nosotros queremos saber más que la vida. Hombre, la vida nos está dando señales constantemente y no queremos atenderlas. No queremos, nos creemos que estamos, no, es que estamos, como bien decía Ramón, como bien decía Tere, mucho más unidos de lo que pensamos, mucho más. No existe, solamente existe un planeta, una Tierra. Es un planeta, solamente existe una raza que es la humanidad. Solamente existe una religión que es el amor, el resto es la mente. Por lo tanto, el perdón es importante, pero para mí todavía más es el auténtico amor. Qué bueno, así es. Querido Ramón, en estos momentos estamos en momentos de, yo creo que toda la vida, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? Hay señales por todas partes, ¿no? Señales de que efectivamente da la sensación, y yo estoy seguro de ello, de que se está terminando una etapa en la Tierra y estamos comenzando una etapa nueva, ¿no? Una etapa nueva donde muchos de nosotros o algunos de nosotros tenemos la gran oportunidad de conscientemente estar aquí en estos momentos y poder compartir, como muy bien decía Juan Cayuela, la energía del amor con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Es momento de poner nuestra paz para ese proceso, para ese proceso que en estos momentos la Tierra está teniendo dimensionalmente. Sin lugar a duda. Sí, sin lugar a duda. Es que es, como dicen los ingleses, mandatory, ¿no? Es que es obligado. Es que hemos venido a esta encarnación a hacerlo y a ponerlo en marcha. ¿Y por qué? Porque lo que decías tú, queda muy poco. Yo tengo la sensación y hablo con mucha gente que esto ya, la fiesta, esto es como cuando estudiaba la carrera y un jueves salía por ahí, ¿no? Y ya decía, hostia, yo creo que esta es la canción con las músicas, con las luces que ya las empiezan a encender, ya no, gente, nos vamos para casa, que esto se acaba. Entonces yo creo que la luz aún no la han encendido de la discoteca, pero la música típica que ponían al final, pues ya la está empezando a tocar. ¿Por qué te digo esto? Porque lo sentimos, yo lo siento, si puedes hablándolo, compartiéndolo y leyendo, te das cuenta, no hace falta que te vayas ni a la Biblia, y hay mucha gente que lo habla, ni al Kali Yuga de los Vedas, a muchísimos. Yo me volveré otra vez a los que comentaba antes, de la importancia de la sabiduría ancestral de los Hopis. Os comento porque los Hopis son como estos indios que están como olvidados, ¿no? Hace 5.000 años ellos tenían un petroglifo y hablaban precisamente de lo que tú has comentado, Juan. Ellos tenían 2 líneas en el tiempo, y lo resumiré porque es un poco largo de explicar, pero muy, muy brevemente. Y en la línea de arriba tenían un hombre dibujado, con la cabeza flotando por encima del cuerpo. Y en la línea temporal de abajo, un hombre con un bastón, como una mangala, ¿no? Creo que se dice mangala en castellano, ¿no? Una mangala, con la cabeza pegada al cuerpo.
¿Y ellos qué decían? Los de arriba son los que no reconocen y no se conectan a la consciencia que son. No recuerdan la divinidad que son. Y su camino era angosto, empinado, lleno de rocas, no había alimentos y se acababa. Esto es lo importante y lo remarco. Se acababa. Más o menos ellos decían, por unas cosas que tampoco me quiero alargar, nos llevaría por otros caminos, se acababa más o menos ahora, que es lo que marcan los mayas, Kali Yuga, etcétera, etcétera. Y el de abajo, ellos decían, la gente que tiene la cabeza pegadita al cuerpo, se reconocen en su divinidad, reconocen la divinidad que son infinitos, que no van a morir, que estamos todos conectados con la naturaleza, con el planeta, respetan al planeta Tierra y el camino, a diferencia del de arriba, era totalmente liso, plano, con una mazorca de maíz que representaba abundancia en aquella época, no me voy a poner un móvil, pero abundancia, el ser era como, la persona la representaban como un ser anciano con sabiduría y la línea no se acababa. De hecho, cuando llegaba a la esquina de la piedra, seguía. Con esto que digo, respondo a la pregunta que tú decías. Es básico invitarse y plasmar la conciencia que somos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque me remonto un poco a lo que decían antes. Es decir, ya somos conciencia, ya somos paz. Es curioso porque la gente dice, no, es que me voy a no sé dónde a recuperar la paz. No te vas a ir a ningún lado. Si tu divinidad, tu esencia ya es la paz. Ya eres conciencia. Lo que sucede es que cuando somos pequeñitos, y no me ha pasado nunca, pero los típicos vídeos que hay de gente que ve cuando eran pequeños, o una amiga mía, muy amiga, que veía de pequeñita, a ella su madre la apoyó, pero ¿cuánta gente dice, hombre, ¿cómo vas a ver a según quién? ¿Qué te está diciendo? ¿A qué te vas a conectar? Tú sigue, que es lo que decíais antes, de, hombre, yo tengo que seguir lo que me dice todo el mundo. ¿Qué es esto que estoy conectado? ¿Qué es esto? Esta conciencia que va mucho más allá. Yo acaparo todo porque esto como se acaba, viviré 80, 60, 100 años. Entonces yo quiero vivir bien y cuando nos vayamos, pues mira eso que me he llevado. Pero es una mentira. Y es ahora precisamente, y le puede quedar 100, 200 años, 300, yo creo que no, como dice el gran Carrillo, ¿no? Que en boca suya de Jesucristo, el Maestro Jesús, nadie sabe ni el día ni ahora. Pero esto está aquí, es decir, ya la música de fondo que decía antes, haciendo un poco de broma, ¿no? De cuando salía de la carrera de fiesta, está ahí. O sea, ¿qué menos que aportar a expensas, que es lo que decían los antiguos, de ser ridiculizado, de este hombre o esta mujer no están bien? Es lo de menos, porque se necesita, sí o sí, ahí. Parece que no, pero el hecho de... esto es la física, nos dice, si tú tienes una balanza, y volviendo al caso de la física cuántica, no existe nada hasta que se observa y colapsa, todos son ondas, si tú vas fijándote en energía aquí, poco a poco la balanza se va a decantar. Y somos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo siento que la masa crítica ya está más que dada. Es decir, es el amor que tenemos al planeta, a muchos seres familiares, no familiares, gente que nos encontramos por la calle, que vamos como zombies, es que yo voy a la mía. Es por amor que arrastramos, que hacemos esto desde el corazón. Entonces la respuesta es sí, es primordial poner conciencia, cada uno a su nivel. No hace falta, pero son esos pequeños detalles, ese buenos días, esa caricia, ese ir al interior y decir, ¿quién soy yo? Que me reconozco como tal y veo a la gente como tal. Es básico. La respuesta, más que contundente, es sí. Sí. Y está más que validado por la ciencia y por la historia antigua. Bien, gracias. Teresa, seguramente a tu consulta, igual que a la mía y a la de muchos de nosotros, nos han venido personas que dicen, sí, yo la teoría me lo sé, pero lo difícil es ponerlo en práctica,
porque empiezo a darle vueltas a la cabeza y vueltas y no sé cómo ponerlo en práctica. ¿Qué mensaje o qué detalle nos puedes tú dar para cortar ese darle tanto vueltas y pasar a la acción? Sí, efectivamente, eso es cuando una persona se está aprendiendo el tratamiento de memorieta, pero no lo está asimilando. Y no se trata que es que entonces es tonto o tiene un nivel de inteligencia bajo o tal, no. Es que hay que explicarle que cada uno tiene un tiempo de elaboración. Esto es como cuando tú de papagayo cuentas como un loro cuando te has aprendido algo, y entonces dices, bueno, te sabes la lección fenomenal, pero ¿qué has comprendido? A lo mejor eso que ha aprendido teóricamente no lo puede luego aplicar a unas prácticas, a un problema, ¿no? Pues lo mismo, o sea, depende mucho de cómo, en qué actitud de entrega venga la persona al tratamiento, tanto si es psicoanálisis como psicoterapia, como inclusive si es también como un trabajo, un workshop, algo, tiene que haber como una apertura, no como una apertura, una entrega y una confianza de que ha elegido su camino. Entonces, ya le puede estar el psicoterapeuta explicando lo que quiera, que si no tiene una apertura de confiar en que va a evolucionar, se lo está aprendiendo de memoria. Entonces, son tratamientos, digamos, mentales, es decir, desde la racionalización de la mente. No está dando la opción de que de la mente pase a la psique y de la psique pasa a la emoción. Y de la emoción, por supuesto, al corazón y lo que es ese amor y esa energía para que esa persona pueda hacer esa elaboración. Lo que pasa es que muchas personas dicen, no, si yo lo entiendo y sé que no debo de hacer esto, pero he terminado fumando el cigarro, bebiéndome la copa, fumándome lo que tenía que hacer, o tal compulsión, o tal historia, lo que sea. Claro, porque está disociado. Entonces, el trabajo del terapeuta y del paciente tiene que estar más unidos y ver qué está pasando ahí, porque esa disociación que todos tenemos, ojo, nadie estamos en la perfecta alineación, porque cuando estuviéramos en la perfecta alineación se supone que estaríamos ascendiendo, pero en los tratamientos y en la propia vida también, sin tratamiento, somos conscientes de nuestra dualidad, de nuestra ambivalencia y de nuestra multivalencia, polivalencia. Entonces, es una toma de conciencia para aprender y ver por qué estoy tan disociado y si en el fondo yo me quiero curar, entre comillas, quiero mejorar. Porque esto que tú estás planteando de que la cabeza va por un lado, pero luego nuestra acción va por otro, es el claro ejemplo del autoboicot. Y el claro ejemplo de que, bueno, sí, de que por un lado, por supuesto que quiero avanzar, pero por otro, paradójicamente, se tiene miedo al éxito, se tiene miedo a avanzar, se tiene miedo a ser un otro que a lo mejor yo todavía no estoy preparado para verme o visualizarme en ese éxito y en ese cambio. Entonces, esto es importante irlo explicando poco a poco a las personas que repiten y repiten, como también hay estudiantes que ya sin estar en tratamiento dicen, pero me sé perfectamente la teoría y luego me están poniendo luego un problema de, no sé, de electrónica, de matemáticas o una traducción al latín y no sé aplicarlo porque ha habido una dualidad ahí o existe una dualidad ahí que la persona tiene miedo como a esa entrega y ese compromiso por el aprender y por el avanzar. Pues lo mismo a otro nivel es por el aprender y el avanzar con uno mismo, pero que es parte del proceso para esa persona, a lo mejor tener que estar un tiempo repitiéndose, pero no es decir, bueno, quédate un tiempo repitiendo y ya se te pasará y ya inmediatamente comprenderás. No, es explicar que ese tiempo está siendo como una especie de postergación, ese tiempo de estar metido en el bucle repetitivo, es una forma de postergar por el temor a encontrarse con algo que desconoce, por muy bueno que sea. Hay personas que sí tienen miedo a encontrar algo bueno desconocido, por muy bueno que sea. Y el miedo siempre es una de las herramientas mentales para boicotear el amor y para boicotear ese éxito en el existir. Sí, Cuando lo vas explicando, puede ser que en vez de darle 7 vueltas ya le den solamente 3.
Y así hasta que lleguen a una y un día ya, no por agotamiento, sino porque, bueno, ya ha pasado su proceso. Estamos en el camino, ¿no? Entonces, Estamos en el camino. estamos en el camino. Querido Juan, también otra de las cosas que a la mayoría de las personas les quitan esa paz personal o esa paz interior o esa paz mental es el vocabulario. ¿Nos hablamos bien? Bueno, nosotros en Bioconciencia el pilar número 1 es la voz bioconsciente que trabajamos. Para nosotros es muy importante entender, ¿no? El sonido se transmite en el agua 5 veces más rápido que en el aire. Nosotros estamos formados de un 65 o un 70% de agua. Si tú en un lago tiras una piedra, se forman unas ondas y afecta a todo el lago. A nosotros pasa exactamente igual. Desde que estamos en el útero materno, desde que estamos en ese vientre, y además es un cuerpo líquido amniótico, cada sonido, cada emoción, nuestras células lo han escuchado. Nosotros decimos que nuestras células nos escuchan. Nuestra piel, nuestros órganos, nuestros ojos, nuestros huesos, todo nos escucha. Por lo tanto, es importante empezar a hablarnos, pero de verdad, muy bien. Como decía Miguel Ruiz, las palabras deben de ser impecables. Si nosotros empezamos a entender eso, nosotros trabajamos con mujeres embarazadas para que empiecen a conectar con ese feto, empiecen a hablarle. Trabajamos con niños y niñas en los colegios para que empiecen a hablar bien. Hacemos roleplay para que eliminar el acoso escolar, eliminar luego la adicción a cualquier tipo de sustancia, entender cómo podemos subir la conciencia. La voz es imprescindible. Trabajamos con parejas para empezar a hablarse bien. Muchas parejas que llevan muchos años no son capaces de tener una comunicación totalmente consciente. Hacemos que la gente se hable al oído, que la gente mande audios de voz. Empezamos a trabajar la voz. La voz es imprescindible para nosotros. Estamos trabajando con personas con cáncer, personas con enfermedades bastante graves como Alzheimer, Parkinson, y es increíble cómo funciona. Efectivamente, nacemos de la paz, vivimos normalmente en conflicto y morimos en la paz. Y sin embargo, no somos capaces. Hemos venido con 4 objetivos a este mundo, nos dicen en la isla, 4. El primero es vivir en el amor. Cada uno lo va a entender de una forma. Vivir en el amor con unas condiciones, con un trabajo personal, un trabajo de conciencia. El segundo es ayudar a los demás. El tercero es vivir el momento presente, haciendo lo que nos gusta y nos hace feliz, sin tomar nada que nos dañe, dañar a nadie ni a la naturaleza. Y esos 3 nos llevan a sanar todo lo que hemos hecho en esta vida y en otras vidas. Y no solamente nosotros, si estamos conectados. Si yo sano ahora, los hijos venimos a sanar a los padres, las hijas vienen a sanar a los padres y las madres. Tenemos que entender eso. Y la voz es un medio maravilloso para empezar esa transformación, elevar el nivel de conciencia. Hay personas sordomudas que cuando hacemos los ejercicios de vibración. Personas que no escuchan y están llorando porque sienten la vibración. Es algo impactante. La app que tenemos con el tema de cáncer de mama, siempre decimos, siguiendo el tema de la visualización consciente, lo que decía Spuna, Guaso y Mandermo en su estudio con 15.000 personas, es que cuando imaginas o visualizas, activas las mismas zonas neuronales que cuando es real. Nosotros estamos aplicando también al sistema inmunológico, sistema linfático, sistema nervioso central. ¿Cómo es posible? Necesitamos entender eso. Y una de las cosas que hacemos es con la voz, con más de 500 plantillas, que además las personas hacen sus propias plantillas, porque las que son buenas para mí, a lo mejor no son buenas para otras personas. Hacemos que cada persona crea su propio sistema, porque mi voz es mi señal de identidad. Yo hablo con personas o la gente me habla y solamente por la voz sé quién es. Pues eso hay que trabajarlo más. El fin de semana tuvimos un taller de liberación de bloqueo energético. Había una chica que llevaba 17 años durmiendo de 1h30 a 2 horas. 1h30 a 2 horas. Identificamos, cuando hacemos el trabajo, empezamos a identificar. Cuando identificamos dónde tenía, de todos los bloqueos que hay, porque todo el mundo quiere solucionar todos los bloqueos. Nosotros decimos, no, elige uno solo. Mental, físico, emocional, elígelo. Eligió el que más le dolía. Empezamos a trabajar con ese bloqueo. Curiosamente, cuando me llama ayer llorando, dice, habla con mi madre, había dormido 8 horas, dice, para ti no es importante, pero para mí. Y empezó a utilizar la voz. Necesitamos volver a conectar. Ramón tiene hijos, yo tengo hijos. Si cuando va a dormir,
le estamos contando cuentos. Si somos capaces de decirle, mira, le hablamos 30 segundos al oído y le decimos lo importante que es, lo maravilloso que es, ese niño cuando llega a la zona REM va a estar recordando constantemente eso y por la mañana va a estar lleno de amor a nuestra pareja con todo. La voz es para mí imprescindible y el cambio, de verdad, para mí personalmente el cambio comienza ahí, en ese origen que tenemos. Qué bueno. Una de las cosas una de las grandes lecciones que aprendí de Vicente Ferrer en la India era que él me decía que había que pasar a la acción, ¿no? Porque cuando él llegó a la India y vio la injusticia que había y el hambre que había, etc., él decía, si yo hubiera reaccionado, el gobierno me coge, me mete en la cárcel y los pobres hubieran seguido siendo pobres. En cambio, lo que hice es pasar a la acción, ¿no? Y pasar a la acción significaba cogerme unos amigos, hacer teatro por los pueblos y con ese dinero hacer pozos y comprar semillas para que los pobres pudieran tener por lo menos el poder comer, ¿no? Querido Ramón, tal vez en estos momentos por todo lo que nos rodea, lo que sale en las televisiones, en las radios, la energía que en estos momentos da la sensación como que la energía, entre comillas, negativa está saliendo a la superficie y da la sensación que es mucho más de lo que aparentemente antes parecía, es momento de pasar a la acción. Sí, 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 evidentemente que sí. Evidentemente que sí, porque se nos pide que seamos semillas, se nos pide que hagamos. Ya se ha acabado el entrenamiento de, como decía Teresa, de saberse la lección del dedillo y yo me iba a un examen y me lo aprendía y iba allí y lo vomitaba. Hemos hecho muchísimas vidas. Estamos aquí, y lo comentamos también antes, la acción es manifestar aquí, manifestar lo que somos mediante la acción, mediante la palabra, mediante las acciones nuestras. Por sus actos los conocerán, decía el fenómeno Jesús. Claro, todos los grandes sabios se han dedicado, han hecho una acción consciente, a expensas bueno, como acabó Maestro Jesús, volvió, pero vale, hablamos de Buda, hablamos de Lao Tse, todos han hecho una acción. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de palabrería, de escuchar siempre lo mismo. Evidentemente que hay mucho lo que dices. Tú es que tú pones la tele, yo porque no la escucho, ni la ponemos. Y vemos cosas conscientes de este programa, cosas por internet, me leo un libro, disfruto del bosque. Pero claro, si tú te vas nutriendo de ahí, se necesita hacer una acción. De hecho, la estamos haciendo, ¿eh? Te comentaba antes que estábamos tú y yo de la primera conexión que hemos hecho. Volviendo a la ciencia, Newton, las 3 leyes de Newton, la segunda dice, a toda fuerza que un objeto hace, se lo pone la misma fuerza con la misma magnitud y de sentido contrario. ¿Esto qué significa? Que cuanto hay mucha oscuridad, como es polar, estamos polarizados y es dual, hay la misma luz, porque tenemos que estar en paz. El universo es ese equilibrio, no puede haber más oscuridad que luz. El problema es que nos han educado a solo ver y a aprender desde el sufrimiento. Pero hay muchísima acción, muchísima. Lo que pasa es que no sale, ni saldrá en Telecinco, ni saldrá en Antena 3, ni el fenómeno del Ferreras en la sexta del Rojo Vivo, como se llame, no saldrá. Pero mucha gente como nosotros está haciendo sus cositas. Lo que decíamos antes, un buenos días, un abrazo. Cuando nos estaban diciendo que íbamos a morir todos y abrazamos. Yo me iba a abrazar iba a ver a mis padres y abrazar a todo Dios, pero sin ningún problema. Vamos, ¿quién? Yo le decía a mi hermano, ¿pero quién te va a matar? ¿Tú a quién vas a matar? No vamos a matar a nadie, es que no tienes capacidad, es que es de un nivel de egocentrismo salvaje. Entonces lo que pienso yo, digo, hostia, vamos a hacer acción consciente.
conectándonos con el planeta, respetando a todos los seres vivos, respetándonos a nosotros, reconociendo quiénes somos, la divinidad que somos, que vamos muchos más allá, que somos capaces de hacer lo que nos dé la gana, porque somos la divinidad, somos un fractal de la divinidad. Hay que ir, por ejemplo, la gente dice, no, comentaba antes Juan, el tema de ir para atrás y hacer las paces con todo lo que venimos arrastrando. La gente, bueno, tú se lo comentas, y digo, no, esto no puede ser, ¿cómo vas a hacer las paces? ¿Cómo vas a cambiar el pasado? Os cito, que lo tengo aquí, lo he buscado porque lo quería sacar a colación, me hago mayor y con las gafas, el ABC diario oficial, pero vamos, más oficial que el ABC, yo creo que no hay. ABC Ciencia. Logran cambiar desde el presente un evento del pasado. Esto es ciencia, esto es física. Si logra, yo me lo he leído y la profundidad es abrumadora, pero para que no nos vayamos por otros sitios. O sea, si esto se puede hacer con partículas, nosotros estamos hechos de partículas. La acción es esta, es reconocer que lo podemos cambiar. Medita, ve al momento que discutiste con quien sea, con tu padre, con tu madre, aunque se hayan ido al otro barrio, y pone en acción la conciencia. Pone en acción el amor, porque lo podemos hacer, porque lo debemos hacer, porque ni el espacio ni el tiempo es. Entonces, evidentemente, es que hay que poner más que nunca la acción desde la conciencia, desde el amor que somos, y dejar al lado todo lo que Juan decía. Claro, es que la palabra, al principio fue el verbo, ¿no? Se dice. Entonces, la mente es poderosa, esto está claro. Pero si ponemos un símil de energía, tú imitas pensamientos con la mente, tiene una frecuencia, esta frecuencia tiene una energía. La palabra tiene otra energía, es más fuerte, tiene más reverberación, tiene más energía. Si le estoy hablando ahora a nosotros, si yo cojo una piedra y se la tiro a un cristal, tiene más energía cinética. Pesa más, tiene más fuerza que la palabra. O sea, romperá el cristal. O sea, si nosotros, y me remonto y con esto termino, al famoso científico japonés, Masaru Emoto, cuando hizo todo el estudio del agua, nosotros somos el 70% el agua. O sea, vamos a poner en acción esta conciencia, porque Masaru Emoto está ahí. Lo puedes leer. Yo tengo mis botellas con palabras de amor, con felicidad, les emito palabras, les emito. Eso es la acción que nos requiere ahora el planeta y todos los seres vivos y reinos. Es una acción, no desde yo me planto y bueno, que lo sienta perfecto, pero desde la acción, desde la conciencia, porque hay centenares y miles de documentos y de acciones por hacer. Qué bueno. Bueno, pues como estamos terminando, Teresa, ¿algo que quieras compartir que tal vez se haya quedado ahí en el tintero? En este momento no se me ocurre nada más que siento paz y gratitud a todos vosotros y que en el tintero no. A lo mejor dentro de un rato sí puedo sentirlo, pero en este momento pues nada más que daros las gracias y que me ha encantado la intervención de Ramón y de Juan, no había duda, por supuesto, pero me ha parecido muy interesante lo que ha planteado sobre la voz Juan, que ya lo conocía, pero otra vez seguramente que lo he escuchado de otra manera y me ha llegado más. Y el concepto de Pax que ha dicho Ramón como conexión, perdón, como pacto, ese pacto que tenemos de estar conectados. Entonces me ha parecido muy interesante cómo ha planteado la acción. Y quizá lo único que se me podría quedar así en el tintero, pero no es muy importante, ¿no? Es el hecho de que las personas al pasar a la acción efectivamente no tiene por qué estar parados, pero también se puede estar parados, pero con una acción interna, como son meditaciones activas, y que las personas practiquen más la meditación activa si no pueden estar tranquilos de otra manera, porque se está tranquilos también en la acción. Entonces, lo que quería dejar ahí en el tintero es muy importante, bueno, dejar en el tintero, no sacarlo del tintero, es potenciar más, por favor, la meditación y que las personas
si quieren tratarse o si quieren pedir ayuda, que pidan ayuda a personas personas o profesionales Sí. que estén bien formados, por favor. Sí, y que tengan una gran conexión con el mundo espiritual como tú. Por supuesto, que haya una integración mente, cuerpo y espíritu, pero que estén bien formados. También es importantísimo. Porque muchas personas que nos dedicamos y otras personas que quieren ser ayudadas, pues estamos siendo un poco víctimas de esa falta de paz de otras personas, ¿no? No están teniendo la ayuda que a lo mejor esa persona puede ser que necesite. Por lo demás, muchísimas gracias por vuestra paz, por vuestro compartir y un placer ver lo guapos que sois los cuatro sonriendo, que está a gusto de veros. Estamos llenos de amor. La verdad es que, querido Juan, somos una red de luz, ¿no? Y qué importante es esto, tomar conciencia de que somos una red de luz y que si yo quiero amar a los demás, amándome a mí mismo, estoy amando a todos, ¿no? Decía Facundo Cabral que el bien es silencioso y el mal es ruidoso, pero por una bomba que mata hay millones de caricias que alimentan el alma. Para mí es fundamental entender eso. Nosotros trabajamos mucho con 4 apartados. El primero es querer. Primero nosotros trabajamos con ese querer. Vamos a hacer un poquito un trabajo. El segundo es acción, actuar. Mejor un plan de acción malo que no tener ningún plan de acción, actuar. El tercer punto que trabajamos es la constancia. Muchísimas personas tienen la teoría y no tienen la práctica. Constancia, compromiso, es importante. La disciplina está mal vista, pero es importante. Y curiosamente, si quieres, si actúas, si eres constante, el último punto que nos dicen los ancianos es paciencia, la ciencia de la paz. Curiosamente, es paciencia. Como bien decía Tere, cada persona tiene su ritmo. Cada persona tiene su propio proceso personal. Queremos que las personas estén aceleradas. Los niveles de estrés ahora mismo son terribles, sobre todo el estrés tóxico. Cada vez más los telómeros son más cortos. Los telómeros más cortos. Cada vez generamos menos telomerasa, menos por ciento de telomerasa. Las fundas están desgastadas, las células envejecen. Es algo terrible. No somos capaces de entender cómo está funcionando el alma. Solamente nos quedamos en cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo físico. Pero el alma está ahí, el espíritu está ahí. Necesitamos entender. Así que nada, muchísimas gracias, Tere. Es un placer siempre escucharte. Gracias, Ramón. De verdad, me ha encantado escucharte. Antonio, Juan, un honor y un placer. Así que bueno, gracias. el honor nuestro, Juan, es escucharte, levántate y anda, que dirás el 3 de julio aquí en Alicante, ¿no? Sí, el 3 de julio ahora tengo varias cositas, tengo en Italia, tengo Rotterdam, en agosto me voy a Venezuela a trabajar con niños con cáncer y con mujeres con cáncer, un proyecto muy bonito en un hospital. Luego en noviembre tengo Cuba, el Congreso de Medicina Natural, para dar talleres y con bioconciencia y estamos en ello, ¿no? Y el 3 de julio estoy deseando estar ahí con vosotros, reírme mucho de ti y con Antonio. Me río mucho de ti contigo y con Antonio, o sea que será un placer. Disfrutaremos de esa ponencia maravillosa de Levántate y Anda para trabajar esa misión de vida en la nueva humanidad. Así que muchas gracias, querido Juan. Gracias. Sí, y querido Ramón, pues para terminar, si querías comentar o compartir alguna cosa que igual yo, aunque voy haciendo preguntas que creo que son interesantes, pero a veces se queda algo ahí en el tintero. No, simplemente agradeceros la invitación, agradecer con muchísimo amor vuestro tiempo, vuestras aportaciones a Teresa, a Juan, ha sido un placer. Realmente me lo he pasado, he disfrutado, me lo he pasado bien, he estado en paz, nunca mejor dicho. Y eso, y la verdad es que estos momentos que compartimos trascienden, es lo que cuando nos vayamos al otro barrio nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar ni dinero, no cabe nada en las alforjas. Entonces es esto, es realmente disfruto del compartir y de comentar estas cosas porque el universo nos muestra algo importante, que son 2 cosas. Es decir, la primera, que ya el amor y la luz ha ganado. Esto sí. Es un mensaje de esperanza que me gustaría dar, porque con la que está cayendo la gente, pues ya está, es cuestión de tiempo. O sea, vamos a disfrutar
y a ser que somos, porque total, si nos pasa, volveremos, o si volvemos, la nueva tierra. Y la segunda cosa muy importante es, o sea, que me llena el corazón de amor. Yo a Teresa, ni a Juan, ni a ti, Juan, ni a Antonio, yo no os conocía, es decir, son la casualidad o la probabilidad de conectarnos es prácticamente cero. Entonces, estos sitios te muestran el universo, el amor, coño, que no estamos solos, menos mal. ¿No? Que decía Teresa, y yo prefiero estar solito aquí, que nadie me diga nada, ¿no? Porque así pues no me ve. ¿Qué va? Así. Hay mucho loco de amor suelto por ahí. Entonces, qué menos que compartir y estas dos cosas es agradeceros infinitamente. Me lo he pasado bien, creo que se me nota cuando lo expreso. He disfrutado y gracias de corazón a los cuatro, a los que nos vean, nos verán y un placer, de verdad. Gracias. Gracias a ti, igualmente. Querido Antonio. Sí, Juan, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo agradecer a Ramón su presencia esta noche, espero que se haya sentido como en casa. Ya has visto que este espacio fundamentalmente es un espacio coloquial de amigos, donde compartimos pues una forma similar de vida, ¿no? Entonces, muy agradecido que te pusieras en contacto con nosotros, muy agradecido por tu participación, que espero que no sea la última. Teresa, un abrazo grandísimo. Hasta la siguiente vez que nos vemos en Madrid, si no antes. Claro que sí. Juanico, te quiero mucho, Juan. Hasta el día 3. Maestro, buenas noches, hasta mañana. Gracias a todos y bueno, seguiremos sembrando paz, sobre todo desde nosotros mismos. Así que muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y mañana que tenemos a Michael Norris, que seguiremos haciendo, bueno, esa canalización o esa limpieza o ese ver el cuerpo de luz y trabajar. En realidad, como antes también decía Juan, ¿no? La voz, ¿no? El escucharnos, el sentirnos, el amarnos, hace que nos sintamos vivos. Así que viva la vida y sobre todo este mensaje es para Belén. Belén, gracias y viva la vida. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.